Continuamos en Entre Líneas. En los últimos días ha habido una decisión, un decreto y antes una definición política del gobierno del presidente Mauricio Macri que ha generado mucha controversia, mucha polémica, más aún en un país como Argentina con la historia que tiene con respecto a los militares, ¿no? Estamos hablando de la decisión de ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones relacionadas con la seguridad interior, que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico y la participación en algunas áreas en las que hoy actualmente no participa. Todo esto enmarcado en un anuncio en las últimas horas que ha hecho el ministro de Defensa, el cordobés Oscar Aguad, de que se van a cerrar cuarteles y que se van a achicar los gastos y la estructura dentro del ejército argentino. Para analizar esta situación estamos con Pablo Hueve, docente universitario y especialista en política internacional. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Es un placer estar aquí. Mi saludo para todo el equipo técnico, para ustedes y, por supuesto, para las y los televidentes. Ayúdanos a interpretar esto que ocurrió, esta decisión del presidente Macri, que cayó muy mal en la diligencia, ¿no? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué efectos prácticos tiene? ¿Va en contra de la Ley de Seguridad Interior? Bueno, buena pregunta. Si uno lee el decreto, que está redactado al parecer deliberadamente de una manera confusa y vaga, la ley no se toca. Sin embargo, de la interpretación del artículo 2 del decreto, que reforma a uno de los decretos reglamentarios de las leyes de defensa, de seguridad y de inteligencia, utiliza las palabras optimizar la cooperación y capacitación de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas de Seguridad respecto de una nueva hipótesis de conflicto, que es cuando la agresión externa, que no necesariamente va a ser de un Estado, esto se da de bruces con la resolución de la ONU, que define el concepto de agresión a partir de un Estado, pueda tener implicancias en el interior del país. Y concretamente habla del narcotráfico. Expresamente el señor presidente ha dicho que las Fuerzas Armadas no se van a utilizar para la conflictividad social. Aplaudo al señor presidente y también estoy de acuerdo con que han cambiado las hipótesis de conflicto. Ahora bien, una cosa es sacar la hipótesis de conflicto de Brasil-Chile, que teníamos antes de que asumiera Raúl Alfonsín, y que ya Raúl Alfonsín se encargó de terminar con eso. Sería bueno definirlas. En la época de Menem se plantearon unas Fuerzas Armadas que participaran en operaciones de paz de la ONU. Hoy para mí el gobierno argentino debería haber pensado en unas Fuerzas Armadas integradas a un proceso de seguridad global, pero no seguridad nacional. De esa manera, y con esto cierro, se está abriendo la puerta para una policialización de las Fuerzas Armadas que va a tener como principal perjudicado a las propias Fuerzas Armadas a través de la desprofesionalización. Porque uno lo que está haciendo es hacer que las Fuerzas Armadas capaciten, pero al hablar de optimizar la cooperación, ¿qué es optimizar la cooperación? Es demasiado amplio. Es muy amplio, muy vago, Marcos. Si uno va a la periferia de Rosario, ¿las Fuerzas Armadas van a indicar o van a participar? Cuando habla de que no van a participar en cuestiones de conflictividad social, perfecto. Se levanta el barrio frente a la presencia militar que está en un operativo antinarco. ¿Qué van a decir los militares? No, a estos 8 sí, porque son narcos, pero a esos 10 que los agarre la policía de la provincia. ¿Cuál policía? ¿La federal o la provincial? Cuidado con esto, por 2 cuestiones. Sé que tu tiempo es oro. Cuando los militares han sido llamados, o en América Latina o en el resto del mundo, pero me centro en América Latina, para cuestiones de conflictividad social, en cualquier tema, porque los narcos no deja de ser también parte de la conflictividad social, fracasaron. Y fueron condenados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Guatemala, El Salvador y Honduras. Segundo, cuando se pretendió disciplinar a la sociedad metiendo las Fuerzas Armadas en un barrio como las favelas de Brasil por parte de Michel Temer, fue sanguinario. Y tercero, el señor presidente habla de algo que es muy grave, muy delicado, narcotráfico. Le contesto con una palabra: México. Claro, en México es tal vez el ejemplo más elocuente que hay de la militarización de la lucha contra el narcotráfico. Totalmente. Que hoy están tratando de volver atrás, ¿no? Porque ha fracasado ese camino. Exacto, vamos a ver, le tiran no una papa hirviendo a López Obrador, le tiran una bolsa de papas hirviendo a López Obrador. Yo no sé cómo se vuelve atrás en esto, en un estado donde se ha corrompido a la fuerza militar, inclusive a través de sus vínculos con el narcotráfico, se ha corrompido el poder judicial y el poder político ha mirado para otro lado. Peña Nieto deja un país barrido por la corrupción,
Va a haber que ver el margen que tenga López Obrador. Y ojo con esto, pese a que no tiene que ver con el tema. López Obrador llega con una tremenda expectativa social. Ojalá que no le pase como a Barack Obama. Y cerrando por lo otro, estoy de acuerdo en que el narcotráfico es un problema. Estoy de acuerdo. Pero ¿por qué no capacitamos mejor a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas policiales, que son las que en otros países han detenido con la ley en la mano al terrorismo? España, Italia. Y cuando en España alguien pretendió militarizar a las fuerzas policiales, terminó con el escándalo de las GAL, los grupos de autodefensa, y que son como los paramilitares en Colombia, que se autorizaron por ley en la década del 60 y luego tuvieron que prohibirlos, y sin embargo al día de hoy siguen vigentes matando a dirigentes sociales. Pablo, cuando Macri dice que no van a intervenir las Fuerzas Armadas en la conflictividad social, esa es una decisión que depende de la palabra y de una postura política, pero queda la puerta abierta en la ley, porque lo mejor sería que no se dependa de una voluntad política, sino que no lo habilite la ley directamente, ¿no? La ley está clara, y en eso quiero hacer un público reconocimiento al doctor Alfonsín, a su primer ministro de Defensa, Raúl Borrás, a la comisión de la Cámara de Diputados presidida por Balbino Zubiri, ya fallecido, provincia de Buenos Aires, y al riocuartense Conrado Storani, cuyo asesor, Ángel Tello, son para mí hoy dos, si no son las dos personas que más saben en Argentina, dos de las personas que más saben en tema de defensa nacional. Ellos han insistido en que el texto de la ley no se toca, por lo tanto, defensa sigue siendo frontera hacia afuera, seguridad sigue siendo frontera hacia adentro. La ley no se toca, pero mi problema es este, Marco, vuelvo a insistir, la confusa vaguedad del artículo 2, párrafo segundo, cuando habla de optimizar la cooperación. ¿Dónde está el límite entre la cooperación y el involucramiento? Y el involucramiento viola la ley, y a partir de violar la ley, yo te digo, a los profesores universitarios se nos dice algo que la gente tiene razón. Vivimos en un laboratorio y donde nosotros hablamos de lo blanco y de lo negro. Pero ¿sabes lo que pasa, Marcos? Que de la puerta de la universidad para afuera, la sociedad no es blanco-negro. Hay una enorme gama de grises. Y dentro de esa enorme gama de grises, hay alguien que va a tener que definir esto sí y esto no. ¿Quién es el que lo va a hacer? Cuando se habla de capacitar por parte de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas de Seguridad, a través de una nueva ideología, ¿les van a dar derechos humanos? ¿Quién va a enseñar derechos humanos? ¿Los mismos que hoy están diciendo que los desaparecidos no fueron 30.000? Son muchas cosas. Cambiar la ideología no es de un día para el otro. ¿Y te genera confianza el ministro, Aguad, para conducir ese proceso? Estás tirando la lengua. El anterior ministro, Macri, tuvo un gran ministro de Defensa que se fue para ser candidato a senador por La Rioja. Ese gran ministro de Defensa tuvo dos grandes asesores, Ángel Tello y Conrado Storani. Llegó Aguad y se fueron Ángel Tello y Conrado Storani. Yo dije el otro día que alguien que se entera del desastre del Ara San Juan por un WhatsApp no puede seguir en el Ministerio de Defensa. Tenemos un ministro de Defensa que le está haciendo meter la pata al señor presidente, o en el peor de los casos, está repitiendo irresponsablemente algo de lo que él no sabe y que se lo pidió el presidente. Ojalá tuviéramos un ministro de Defensa que supiera distinguir entre una polilla y un almirante. No es este el caso. Pablo, ¿por qué crees que tomó esta decisión el presidente? ¿Es una de las posibilidades que se tomen estas medidas para tratar de caer simpático en un sector de la población que ve que este tipo de medidas le es simpático? Uno de los genios en comunicación política de Argentina, Mario Riorda, dice: de las crisis hay que salir, y si se sale bien, mejor. Una de las formas de salir de las crisis es tomar los puntos de dudas o de problemas que manifiesta la sociedad y tratar de demostrarles que uno los está enfrentando. El primero es la situación económica, el segundo es la cuestión de seguridad. No me cabe duda que Durán Barba lo que le ha dicho al presidente es: la sociedad pide a gritos cuestiones de seguridad, y mucha gente plantea la cuestión de que vuelvan los militares. Matemos dos pájaros de un tiro y digámosle a la gente: quédense tranquilos, vamos a mejorar la seguridad y vamos a involucrar a las Fuerzas Armadas. Cuidado. Pero como elementos distractivos se usan cuestiones muy peligrosas y muy sensibles. Es que ya no es un elemento distractivo, porque si ese decreto se lleva a la práctica, estamos destruyendo una vez más en la historia argentina a una institución que ya está destruida, que son las Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea no puede volar, la Marina no tiene barcos de gran calado y el Ejército siembra soja en sus campos para pagar sus costos operativos. Y por el otro lado, no se va a solucionar absolutamente nada la cuestión de seguridad interna. Absolutamente nada.
Ojalá que no sigamos el camino que siguieron otros países de América Latina. Ojalá que nos miremos en Costa Rica y no en Guatemala, El Salvador, Honduras, y que entendamos que el problema de Nicolás Maduro no es solamente la situación económica. Nicolás Maduro también militarizó la sociedad. Hoy el 25% de la oposición venezolana está en el exilio. Parece también incompatible esta definición política de ampliar la participación de las Fuerzas Armadas con un anuncio hecho por Aguad de seguir ajustando y reduciendo el presupuesto, cerrando cuarteles. ¿A dónde van a reducir? ¿Más en salarios? Anunció que van a cerrar cuarteles. Bueno, me parece que eso tiene que ver con algunos de los 55.000 millones de dólares que hay que pagar entre este mes y diciembre del año que viene en concepto de intereses de la deuda, y ya que los amigos del campo no están liquidando, no sé qué tipo de dólar estarán esperando, y ya que Estados Unidos sube tasas de interés, y ya que estamos siendo víctimas de una guerra comercial irresponsablemente planteada por Estados Unidos, entonces hay que buscar dinero. Ojalá que no sea a expensa de las propias instituciones del Estado, una de ellas las Fuerzas Armadas, porque a las universidades ya le cortaron el presupuesto. Claro, ¿no? Es uno de los inconvenientes que se han producido en los últimos meses. Efectivamente. Y la falta de fondos. Marcos, desde el 1 de enero caen todos los contratos en las universidades y en ciencia técnica. Es parte del ajuste. Estamos hablando de 6.000 seres humanos. Y también cierre de programas directamente. Efectivamente, ¿no? Eso ya se está llevando a la práctica. Pablo, ¿y cómo ves a Argentina en esta guerra comercial que mencionabas vos? Somos víctimas. ¿Tiene todo para perder? Tenemos todo para perder, porque nosotros dependemos en un 40% de nuestra economía de parte de Brasil, y Brasil está directamente integrado al sistema financiero y al sistema económico multilateral, y particularmente de Europa. Bueno, aparentemente habría algunas buenas noticias de la tarde de ayer respecto de cierta tregua entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Pero cuidado, porque tanto la Federación Rusa como China están planeando sanciones económicas contra Estados Unidos, y eso puede llegar a tener impacto directamente en el dólar, y si tiene un impacto en el dólar, a nosotros nos pega por la vía de la deuda y por la vía del déficit. Fíjate vos una cosa, gracias al aumento del dólar y al aumento de la inflación, todo el ajuste que lleva adelante el gobierno en estos 2 años y medio virtualmente ha quedado en la nada. O sea que ahora hay que pensar nuevamente en reajustar tarifas y en seguir bajando la capacidad adquisitiva del salario. Sí, y en ese contexto la tensión social que eso genera, ¿no? ¿Hasta dónde se puede tirar la cuerda? Bueno, han manejado muy bien la comunicación. Por eso cuando a mí me hablan de que vuelve el 2001, yo no lo creo sinceramente, no están dadas las condiciones, y además soy de los que sostienen que por más errores que tiene este gobierno tiene que terminar. Tiene que terminar. Los argentinos tenemos que entender que la forma de cambiar un gobierno es votando. Ahora, que el gobierno deje de apostar a la lotería siempre al número más bajo, y siempre a los sectores más bajos. Acá el que pierde es el jubilado, acá el que pierde es el asalariado, y por supuesto seguimos mandando gente a la desocupación y seguimos expulsando trabajadores del sistema legal. El gobierno justifica la crisis nacional en que el mundo se desbarató. Lo dijo el presidente de manera casi muy brutal en una entrevista. Veníamos bien y pasaron cosas. Puede ser cierto que pasaron cosas. Pero está bien, ¿se puede adjudicar únicamente a esas situaciones externas o a errores internos que agravaron esa situación internacional? ¿Por qué a Uruguay no le pasó? ¿Por qué a Chile no le pasó? No estoy hablando de Alemania, no estoy hablando de Italia, no estoy hablando de España. Estoy hablando de Uruguay y de Chile. Estoy hablando de Perú. ¿Por qué ellos tuvieron el remesón, pero tuvieron una estrategia previa, las estrategias contracíclicas o anticíclicas, que le permitieron capear este temporal? Hay un problema en la propia ideología de este gobierno, que es que todo lo que sea contracíclico es malo, porque todo lo que sea keynesiano está de modé, qué sé yo cuánto, y que ahora tenemos que seguir otras líneas económicas. Bueno, esas otras líneas económicas ya fracasaron en lo que yo llevo de vida 4 veces en la historia argentina. Y Einstein decía que si repetimos las mismas fases de un procedimiento, las consecuencias no van a ser diferentes. Y por lo tanto, inflación, pretender aumentar las tasas de interés para parar el dólar y de esa manera contener la inflación, tiene una sola consecuencia: recesión. Y la recesión genera desocupación. La desocupación genera falta de consumo. La falta de consumo genera falta de impuestos y por lo tanto caída de recaudación, y por lo tanto es un círculo vicioso. Y acá lo que se necesita es un círculo virtuoso. No lo estoy diciendo con alegría. Si algún televidente cree que a los 52 años alguien puede estar especulando con que un gobierno le vaya mal, yo no sé si mañana me despierto. Entonces, yo pensaba que a esta edad iba a haber un país donde no teníamos discusión respecto del papel de las Fuerzas Armadas, donde no teníamos discusión respecto
de que se tenía que reprimir el delito con la ley en la mano y que los derechos humanos iban a ser el norte. Nada de eso se está viendo en este momento. Pablo, como siempre, muchas gracias por venir. A ustedes, por favor. Nos vamos a una pausa y enseguida analizamos un tema importante, una decisión del Enargas a nivel nacional de auditar lo que ha hecho Ecogas en Río Cuarto con una elevada cifra de estimaciones de consumo que hicieron que a la gente le lleguen facturas, por un lado, muy abultadas y por el otro, que no se corresponden con el consumo que efectivamente se hizo, a pesar de que desde el gobierno nacional se le ha pedido a la gente que ahorren gas. Esto no se corresponde con lo que está ocurriendo en los hogares y las facturas que están llegando. Ya analizamos este tema y la decisión del Enargas. Ahí volvemos. Por las calles de nuestra ciudad, caminamos junto a ciudadanos de países vecinos y otros lejanos. Unos y otros formamos parte de una comunidad que crece. Somos una amalgama de culturas y nacionalidades. La migración de las personas se produce por la búsqueda de mejores condiciones de vida. Por eso, el Consejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo y la Universidad Nacional de Río Cuarto se unen para crear el Observatorio Permanente de Migrantes, un espacio para cooperar con la integración, fomentar el respeto a la diversidad, garantizar los derechos civiles, sociales y políticos y brindar asesoramiento a los migrantes en la ciudad de Río Cuarto y la región. Luchemos contra las violaciones de los derechos humanos a los migrantes y refugiados. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. Hoy Hemos informa cómo se realizan los controles de calidad de nuestra agua. Semanalmente, personal idóneo toma muestras de agua en diferentes puntos de nuestra ciudad. Para analizarla y evaluar su potabilidad y calidad, las muestras son controladas por un agente externo al Hemos, un laboratorio independiente de la institución. El agua que Hemos pone a disposición a través de la red de agua potable cumple con todas las normas, controles y protocolos que determina la legislación respecto al agua apta para el consumo humano. Agua potable. Cuidemos nuestra agua, es única, es nuestra. Hacé tu reclamo. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. En Dianfunes 352, Córdoba. Llámenos al 0800 777-0337 o www.defensorcordoba.org.ar. Entonces nosotros decimos que no hay caminos para la salud es el camino, y ustedes saben que la salud no se compra en las farmacias, y la salud de los campos se compra en las agronomías. Tenemos que cambiar la mirada, enfocarnos en la salud de nuestros suelos para lograr plantas sanas, animales sanos, alimentos sanos. Y nosotros nos enfocamos hasta ahora en la maleza, en los problemas, y no vamos a un campo y decimos, a ver, ¿cuánta salud tiene este campo? Así que es un gran desafío pensar en volver a tener salud, que es algo que no se puede negociar.
ruta viaja mucho más que vehículos. El celular al volante causa accidentes. No lo uses. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos. Transporte Ciudad de Río Cuarto sigue sumando centros de expendio y recarga de tarjeta para su mejor atención, comodidad y rapidez. Los esperamos en los diferentes puntos de la ciudad. Transporte Ciudad de Río Cuarto.